¿qué tal? Bueno, pues en el vídeo de hoy quiero proporcionaros información valiosa y sobre todo ayudaros a entender por qué se tiene una baja autoestima. Vamos a ir a las razones. ¿Cuáles son las verdaderas razones? ¿Cuál es el origen de esa baja autoestima? Porque a mí también me ocurrió en su momento, ¿no? Hace años atrás, que yo pensaba que a lo mejor yo era muy floja, que no era lo suficientemente fuerte, cuando no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pensamos que somos defectuosos, que no somos lo suficientemente valientes y en realidad es algo que va mucho más profundo. Por eso hoy quiero aprovechar para ir a la raíz y que entendamos el porqué de la baja autoestima, que en muchas ocasiones yo creo que nunca, yo porque empecé a indagar en este tema y como os he dicho, yo he hecho muchísimo, pero que muchísimo trabajo personal en mí. Y a raíz de eso empecé a buscar mucha información y ya sabéis que junto con la astrología, que es otra herramienta que yo también uso, a raíz de todo eso descubrí muchas cosas que quiero compartir hoy contigo para que si es tu caso, si sientes que tienes una baja autoestima, entiendas que no es tu culpa, que no es que seas flojo, no es que seas floja, no es que no sepas estar a la altura, no tiene nada que ver con eso. Y te lo voy a explicar ahora mismo. Bueno, me acabo de dar cuenta de que no tenía puesto el micro, pero bueno, empezamos. El punto número 1 que quiero que entiendas es que nadie, absolutamente nadie, nace con una baja autoestima. Nadie. Un ejemplo muy sencillo, un bebé no tiene ese concepto de identidad, sino que la identidad es algo que nos vamos forjando a lo largo del tiempo conforme vamos creciendo durante nuestra infancia y hasta nuestra edad adulta. Sobre todo el concepto de identidad se forja en nuestros primeros años de vida y es algo que se hace a base de repetición, pero os lo quiero explicar paso a paso para que lo entendáis. Es que esa baja autoestima que podemos tener en algún momento de nuestra vida, siempre pensamos que el origen somos nosotros mismos, ¿no? Como os he dicho antes, nos sentimos culpables, ¿no? Sentimos que, bueno, pues es que hay algo que yo no estoy haciendo bien, que no soy suficiente, y en realidad no. El autoestima, y esto es vital que lo entiendas, el autoestima tiene su origen en una relación. Su origen es relacional, ¿vale? Ya sea con las personas de nuestro entorno familiar, ya sea con nuestros amigos de la infancia, nuestros amigos del colegio, nuestro entorno, nuestros vecinos, las personas más cercanas de nuestro entorno. Esas personas, cómo nos perciben, cómo nos tratan, cómo responden a nuestras interacciones o simplemente a nuestra presencia, eso influye mucho en nuestro proceso de cómo nosotros construimos nuestra identidad. Porque nosotros como niños vamos recibiendo información de cómo los demás se relacionan con nosotros, cómo los demás nos estiman, qué concepto tienen de nosotros, qué opinan de nosotros, cómo se comportan ante nuestras necesidades emocionales o nuestras necesidades fisiológicas. Nosotros, de niños, el bebé, por ejemplo, va recibiendo una serie de información, ¿vale? Que además es repetitiva, ¿no? Digamos que el autoconcepto normalmente en los primeros años de la infancia está en gran parte formado a base de esa repetición de información que se va acumulando a lo largo del tiempo, que no es algo que recibimos un tipo de información concreta en un momento puntual, no, es algo que es progresivo, que es acumulativo, que es repetitivo a lo largo del tiempo. Y como el bebé o el niño pequeño en este caso se da cuenta de que esa información es consistente, es la misma, ¿no? Tiene las mismas características. Si por ejemplo alguien pues se siente disgustado cada vez que yo digo que yo necesito algo y se siente molesto, pues yo aprendo, internalizo que a lo mejor soy una molestia, que a lo mejor no tengo que exteriorizar mis necesidades, que a lo mejor tengo que apagarme un poquito y hacerme un poquito chiquitito para que los demás no se sientan molestos o no se sientan enfadados. Y todo esto al final va adquiriendo volumen y al final nosotros en nuestra mente, en nuestra psique interna, vamos construyendo nuestra identidad y todo eso al final va a conformar nuestra autoestima. Cómo el mundo me trata, cómo el mundo me ve, cómo el mundo me considera, va configurando nuestro proceso de identidad. Cómo me recibe, cómo responde a mí, todo eso es información que es previa a ese concepto de identidad que nosotros más tarde nos vamos formando.
por eso resulta clave entender que el origen de una baja autoestima no tiene lugar en mí, no es algo interno. Procede de mí porque es una idea que yo me formo, pero su verdadero origen tiene que ver en una relación con el otro, con mis amigos, con mis entornos, con mis familiares, etc. Como yo soy tratado en ese entorno el más cercano y en mi entorno más primario durante mi infancia y mis primeros años de vida, yo voy a conformar un tipo de autoconcepto que puede elevar mi autoestima o que puede bajarla. Y evidentemente no todas las personas, no todos los niños van a responder de la misma manera hacia estas sugestiones emocionales que ya esa información que ellos reciben en esos momentos tan tempranos, ¿no? Porque luego cada uno internamente tenemos también nuestras propias características, ¿no? De hecho, yo ya sabéis que también trabajo mucho con la herramienta de la astrología y ahí se ve realmente que hay muchas personas que pueden tener una configuración más de tierra, más mental, más de aire, por ejemplo, o más emocional. Si, por ejemplo, tiene mucha carga, esa persona tiene en su carta natal mucha carga de agua. Una luna, un sol en agua, una casa 12 en agua, etcétera. Eso ya es para otro vídeo. Pero las personas que tengan esa configuración más sensible van a ser también más propensas a reaccionar negativamente hacia esa información y esos estímulos que no son tan positivos que va recibiendo de manera acumulatoria a lo largo de su infancia. Y espero que me estéis entendiendo porque obviamente somos niños, pero a lo mejor alguna persona, un niño que tenga mucha configuración de fuego en su carta, pues a lo mejor va a saber afrontar mejor esas actitudes que a lo mejor puede ser que le incomoden, ¿no? Va a tener un poquito más esa parte más despierta, ¿no? Sobre todo también cuando somos niños somos muy lunares, estamos muy influidos por la luna. Entonces si alguien tiene una luna fuerte, pues bueno, a lo mejor puede ser que le afecte un poquito menos, pero luego siempre nuestra carta es muy amplia y la verdad es que al final eso es información que queramos o no, nuestra psique la va almacenando, ¿no? Porque al final el cerebro humano también aprende e internaliza todo por repetición. Sobre todo mi intención con este vídeo es que una vez que te das cuenta, ¿no? Que nos damos cuenta de que nuestra baja autoestima tiene origen en una relación y que no es algo con lo que yo ya he nacido de fábrica, porque eso es lo que muchos hemos tendido a pensar en el pasado, yo me incluyo, ¿no? Que no somos tan fuertes porque yo no tengo una configuración mental tan fuerte y sí que la tengo, pero claro, los estímulos que recibimos cuando somos pequeños, a esa edad más temprana, ¿no? En que somos más moldeables, nuestro cerebro también es más moldeable, somos más emocionales, somos muy lunares, somos pura emoción, pura sensibilidad. Y necesitamos también, como niños, recibir esa nutrición emocional, ¿no? Sobre todo por parte de nuestro entorno más primario, ¿no? De nuestras figuras nutricias más primarias y más tempranas. Eso son pilares que son súper importantes y súper básicos a la hora de configurar la personalidad de un niño, de una niña, que luego puedan llegar a ser adultos mentalmente y emocionalmente sanos. Lo que os quiero decir con eso también es que ahora que ya hemos descubierto que esto no es algo que yo he creado en mí, sino que tiene su origen en cómo alguien se relacionó conmigo, cómo alguien se comportó conmigo, ¿no? Tuvo esa serie de apreciaciones conmigo. Ahora ya de adultos somos perfectamente responsables y capaces y como que tenemos esa responsabilidad de tomar el control de la situación y si yo reconozco en mí que tengo una baja autoestima, me tengo que poner manos a la obra, tengo que coger el toro por los cuernos, como diríamos informalmente, y decir, vale, voy a trabajar en mí, voy a mirar cuáles son esos patrones, voy a mirar en mi pasado, de dónde me viene esta baja autoestima, vamos a pensar en esas personas con las que más nos relacionábamos durante nuestra infancia, nuestras figuras nutricias, qué personas tuvieron una mayor influencia emocional en nosotros, y voy a intentar descubrir de dónde me viene, porque ahí... Y eso evidentemente no se va a sanar, no le vamos a sanar nuestra autoestima, no nos la vamos a elevar simplemente por darnos cuenta de cuál es el origen. Esto lo que quiero es para quitarnos sobre todo esa sensación, ese sentimiento, emoción de culpa, ¿no? Y de darnos cuenta que este es el primer paso para empezar a trabajar en ella, ¿no? En nuestra autoestima. Entonces, el primer paso es responsabilizarnos, ¿vale? Decir, vale, esto me viene de aquí, voy a indagar en mi pasado de dónde me viene este bajo concepto que tengo de mí y a partir de ahí voy a empezar a trabajar en mí,
¿vale? Y a partir de ahí yo os puedo ayudar. Ya sabéis que yo tengo trabajos, tengo programas con mis alumnos en el que trabajamos el valor propio, la autoestima, a través de herramientas astrológicas que yo he usado en mí y a través de otras muchas que yo también he utilizado, porque me he formado también con personas que son líderes en estas áreas y que son pertenecen al mundo anglosajón, y gracias a ellos yo hice ese trabajo tan potente de desarrollo personal en mí, y toda esa información yo la comparto con mis alumnos, ¿vale? Tengo videoconferencias con ellos todas las semanas, vamos haciendo un seguimiento durante 3 meses, y ahí os ayudo realmente a que vayamos al origen, pero no solo nos quedamos ahí, es que a mí lo que me interesa es guiaros a lo largo de todo el proceso, que es muy importante ser constantes y poderos veros en todas vuestras estaciones, en todas vuestras fases, porque no es lo mismo veros en una fase inicial, que soléis estar más perdidos, a veros ya en una fase más intermedia o más avanzada, ¿no? En la que yo os enseño realmente cómo tenéis que pensar, cómo podemos nosotros realmente apreciar y descubrir este autoconcepto. Yo lo que quiero es que os veáis, que seáis capaces de veros realmente por eso de valioso que tenéis en vosotros, que os veáis con nuevos ojos, que ahí radica un poco ese trabajo de poder sanar el autoestima. Porque cuando nosotros recuperamos nuestra autoestima, te sientes capaz de hacer todo aquello que te propones, no ves metas imposibles, y eso me ha pasado a mí. Yo, si no hubiese trabajado en mí, sería imposible que yo esté ahora mismo ante vosotros, ante una cámara aquí en YouTube, contándoos todas estas cosas, toda esta información que yo he aprendido. Y aquí es donde empieza realmente la evolución de cada persona. Y también me gusta un poco como ir más allá, que también lo hago con mis alumnos, y es que muchas veces pensamos que bueno, que esto de mejorar, de crecer como persona, evolucionar, transformarnos, pensamos que es algo que lo hacemos como por ego, ¿no? En muchas ocasiones. Bueno, yo lo hago, evidentemente lo hacemos por nosotros mismos, ¿no? Pero en muchas ocasiones, yo que soy también muy espiritual, ¿no? No sé si espiritual es la palabra, pero yo sé que esto todo tiene al final un sentido mucho más elevado, que a lo mejor desde nuestra mente consciente no entendemos, pero sé que esto de transformarnos y crecer como personas no es simplemente algo de lo que yo me voy a beneficiar, es que todas las personas de nuestro entorno se benefician. Y la sociedad se benefician, y allá por donde tú pasas, también esas personas y ese entorno se acaba beneficiando, porque eres un faro de luz al final, vas dando ejemplo. Y al final también tenemos esa tendencia a subestimar nuestra existencia. Bueno, ¿quién soy yo para ayudar a no sé quién? ¿Quién soy yo para crear impacto quién soy yo para liderar algo, un proyecto? No, es que todos, absolutamente todos, somos de valor, porque todos tenemos aquí una posición que ocupar y tenemos una misión que hacer, ¿no? Y un trabajo, una tarea que está mucho más por encima de nuestro propio ego, ¿no? Se trata de crear ese impacto a tu alrededor, ese impacto positivo, por supuesto, que al final contagia a las personas de tu alrededor, y eso va creando un efecto muchísimo más mayor, ¿no? Y al final, cuando nosotros mejoramos, también mejora el mundo, ¿no? Y esto es una frase que puede sonar un poquito a cliché, pero no lo es. Yo la verdad es que si me hubiese quedado en la chica tímida que yo era antes, insegura, que iba escondiéndome, que nadie se fije mucho en mí, que iba a intentar pasar desapercibida, no sería capaz de ayudar a tantas personas, ¿no? Como estoy ayudando. Al final no se trata solo de mí, se trata de algo mucho más amplio y mucho mayor, que a lo mejor para nuestra mente humana es un poco incomprensible en un principio. Por eso yo el tema del amor propio y de la autoestima lo trabajo tanto, primero porque, y lo divulgo tanto, porque es un tema, primero, que a mí me ha tocado, ha sido uno de los aprendizajes principales de mi vida, a partir del cual siempre digo que eso es una base sólida, porque a partir de nuestro autoconcepto y esa imagen que tenemos de nosotros mismos empezamos a construir toda nuestra vida, porque todas nuestras decisiones tienen su raíz en qué imagen tengo yo de mí, qué es lo que yo siento que soy, ¿no? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Yo me veo capaz? ¿No me veo capaz? ¿Yo tengo esta habilidad o no? ¿Quién me creo yo que soy para atreverme a hacer esto, ¿no? Y en muchas ocasiones también nuestro entorno es como que nos desanima, ¿no? Porque
Si para otra persona eso es algo que no es posible, que no es importante, que no es valioso, tomamos esa opinión de esa persona como una verdad universal, cuando simplemente es una apreciación subjetiva. Y para lo que otra persona no puede ser importante, para mí sí que lo puede ser, porque cada persona venimos con unas metas, con unos objetivos, con unos dones espirituales, con una misión, con una tarea en esta vida que desarrollar completamente diferente, ¿vale? Entonces, por eso, sin una autoestima sana, no vamos a poder hacer ese trabajo de evolución, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para mí el objetivo principal del día de hoy ha sido este, de que entendáis que el origen de la autoestima es relacional. Tú no tienes la culpa, no eres culpable de que tengas la autoestima baja o de que la hayas tenido anteriormente. Y que a partir de ahí, de tener eso claro, no hay excusas para ponerte manos a la obra y ponerte a trabajar en ella. Así que nada, si quieres información sobre mis mentorías y mi programa, déjame en los comentarios. De todas maneras, dejaré también mi correo electrónico. Espero que esta información te haya ayudado. Sí es cierto que también en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que lo dejaré por aquí en la cajita de información, siempre, todos los días publico reflexiones y hago vídeos sobre estos temas, ¿no? Con más frecuencia. Así que nada, que paséis un maravilloso día, chicos, y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Chao!